Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes en CCI Transformados, en la fase 2, con el tema Madurez del Pensamiento Cristiano. Les recuerdo que estamos en el módulo 4 con el tema Discipulado y Evangelización. Y la clase de hoy, que es la tercera clase, es con el tema El carácter de Cristo en mí. Dios ha sido bueno y mira, hermanos, cómo hemos avanzado y hemos aprendido bastante. Como se puede dar cuenta, ya no recibimos lechita o alimento así líquido. Estamos recibiendo alimento sólido. Así es que es para que aprendamos más en esta fase que es de la madurez del cristiano. Estamos siendo transformados y creciendo espiritualmente, por eso les motivo a seguir con las doctrinas espirituales, a leer la Biblia, a orar, apartar este tiempo y disponer su corazón para recibir la palabra de Dios. En Santiago 1:22 dice la palabra, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Por eso, hermanos, pon en práctica lo que aprende aquí en CCI Transformado y que su buen testimonio hable de usted. Bueno, hermanos, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Nos disponemos a orar, ahí donde está usted, ¿verdad? Cierre sus ojos y si va manejando, pues levante su mano en reverencia al Señor. Amadísimo Padre Celestial, a ti sea la gloria, la honra. Te decimos esta noche que te amamos, que eres nuestro único y suficiente en nuestras vidas. Amado Señor, te damos gracias por cada discípulo y pedimos, Señor, una bendición especial para cada uno de ellos, Señor, que está en este programa de CCI Transformado. Que pueda, Señor, conectarse en esta noche a través del Zoom y recibir tu palabra sin ningún problema. Te pedimos, Señor, que cualquier necesidad que ellos estén pasando, seas propicio a lo que ellos necesiten. Tú conoces su corazón, Señor. Sé tú dando la provisión necesaria a cada uno de ellos. Señor, te pedimos también por los pastores, por los maestros, por el equipo de CCI Transformado, por CCI Media, Señor, que nos ayudes a menguar para que crezcas tú en cada uno de nosotros y poder servirte con excelencia. Padre, en esta noche también clamamos misericordia, Señor, por esta situación que estamos pasando de la pandemia. Mira, Padre Celestial, esos hospitales, los triajes, Señor. Ten misericordia, Señor, y pon un cerco de protección en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú guardándonos. También oramos, Señor, por esas personas que están en una cama de hospital, Señor. Pon tu mano sanadora, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Padre, también pedimos por la clase de esta noche, que bendiga, Señor, a nuestra pastora Martita Zárate, que seas tú usándola, Señor, para tu gloria y tu honra, y recibir la palabra fresca que tienes que decirnos esta noche. Que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor. Que seas tú, Señor, con poder, guiándonos a toda buena obra. Que tu Santo Espíritu fluya, Señor, esta noche con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú poniendo cada cosa en su lugar, lo espiritual o lo espiritual, y tomando control de esta noche de principio a fin, Señor, sabiendo que tu Santo Espíritu está con nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy las dejamos con la hermana Ingrid con las instrucciones. Bendiciones. Bendecida tarde, hermanos. Leemos juntos nuestro versículo lema de esta fase 2. Segunda de Corintios 3:18 en la Nueva Traducción Viviente. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Si usted se fija en este versículo, hermano, hay varias cosas que la palabra dice que ya están sucediendo en su vida. No es que van a suceder.
¿A usted se le ha quitado el velo? Sí, porque usted ya aceptó a Cristo. Ahora, debemos pedir cada día para que podamos tener la capacidad de ver, que nuestros ojos espirituales se vayan abriendo cada vez más y podamos reflejar, la gloria del Señor. También el día lunes usted recibió una lámina que se llama Transformando mi vida. En esa lámina hay una frase, ¿verdad?, que vamos a repetir juntos. Cada día se forma en mí el carácter de Cristo. Vuélvalo a decir usted conmigo. Cada día se forma en mí el carácter de Cristo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que ponga sus oídos atentos, abra sus ojos, tenga su Biblia lista, su lápiz y su libreta, porque la clase de hoy es la continuación de la clase pasada. ¿Qué decíamos la clase pasada? Soy un discípulo de Cristo. Y como soy un discípulo de Cristo, cada día se forma en mí el carácter de Cristo. ¿Cuál es nuestro versículo, verdad, de esta semana? Está en Romanos 5, del 3 al 5, que dice, solo vamos a tomar una porción. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Alegrarse al enfrentar pruebas y dificultades. Debemos aprender a hacer eso. Entonces, siempre que usted recibe esta lámina de Transformando mi vida, recuerde que es el preámbulo de la clase del siguiente miércoles. O sea que lo que usted recibió el lunes pasado, antier, es el preámbulo de la clase de hoy. Más tarde, ¿verdad?, después de que termine la clase, usted va a recibir, recuerde, la lectura bíblica. Al día de hoy, usted tiene 10 capítulos leídos de la carta de Romanos. Mañana comenzamos ya con nuestra tercera semana de lectura. Va a quedar una clase que se llama Observando en la Biblia. ¿Por qué se llama esa tarea Observando en la Biblia con respecto a la lectura bíblica? Porque debemos de, a través de estas tareas, aprender a ver más allá del texto, ¿verdad? Aprender a observar. ¿Qué nos piden en esta semana? Que yo haga una lista de acciones y actitudes que Dios nos pide que tengamos para que el Evangelio de Cristo sea predicado a través de mi vida, como lo que hablo y lo que actúo. Así se predica el Evangelio de Cristo. Y va a quedar una tarea también, hermano, donde usted va a escribir este texto de Romanos 5, del 3 al 5, que hoy la pastora Marta nos lo va a explicar, y usted va a orar sobre este texto. ¿Para qué va a orar? Para que el Espíritu Santo le muestre qué áreas de su carácter deben ser transformadas, ¿verdad? Y así poder parecernos cada día más al Señor. Bueno, entonces llegamos a la hora de la clase. Los dejo con la pastora Marta Zárate, directora de nuestro programa de educación, con la clase El carácter de Cristo en mí. Bendiciones. Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga grande, pero grandemente. Estamos hoy dispuestos a aprender de la palabra del Señor y estamos con cuaderno, con lápiz y con la Biblia. Vamos a ocupar la Biblia durante esta clase, así que yo quiero que todos tengamos la Biblia a mano para que usted pueda buscar, ¿verdad?, la información que vamos a ir platicando durante lo que vamos conversando. Muy bien, el tema de hoy se llama el carácter de Cristo en mí. El carácter de Cristo en mí. ¿Por qué el carácter de Cristo? Porque la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, en el Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero no se trataba de una semejanza física, ¿no? La nariz de uno, el ojo del otro, no, sino que habla de un aspecto espiritual.
estamos hablando no físicamente, sino del carácter. Del carácter de Cristo. Fuimos hechos semejantes a Él. La Biblia nos enseña que nosotros debemos aprender a crecer cada día para parecernos más a Cristo. Así que esto es sumamente importante. Juan el Bautista decía en capítulo Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 3, decía, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Otra versión dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Otro dice, más de ti, Señor, menos de mí. ¿Por qué? Porque si Cristo mora en su vida y usted como discípulo tiene que aprender a trabajar con el carácter. Muchas veces nosotros hacemos algunas enredos así con terminologías. Decimos la personalidad es lo mismo que el carácter o el temperamento es lo mismo que el carácter y no es lo mismo, ¿verdad? El carácter se refiere al conjunto de rasgos que definen nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Cuando empezamos a estudiar acerca del carácter, la gente dice, bueno, vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu, pero la Biblia habla del fruto del Espíritu, habla del fruto de justicia, habla del fruto de paz y habla de muchos frutos que el cristiano tiene que aprender a dar. No solamente el fruto del Espíritu, hay otros frutos que también el cristiano debe desarrollar en su vida. Entonces, cuando yo preparaba esta lección, yo empecé hablando sobre el fruto del Espíritu y ya casi terminando la lección y orando al Señor, el Señor habló conmigo y dijo, ¿y qué de la base donde va a crecer el fruto? Y entonces pensé, entonces no es esto lo que el Señor quiere que yo hable esta tarde, sino que el Señor quiere que yo muestre dónde va a crecer el fruto y vamos a hablar entonces sobre el carácter. El carácter en cuanto a actitudes tiene que ver con voluntad. El carácter tiene que ver con la voluntad. ¿Qué hago y qué no hago? Si quiero hacerlo, si no quiero hacerlo. Si estoy dispuesto o no estoy dispuesta. Cuando yo estoy aquí, en el lugar donde usted está en su casa o en el carro que va escuchando o en el lugar donde usted está o cuando vengo a la iglesia, yo pongo disposición en mi corazón para poder aprender a estudiar esto que es la palabra de Dios. Este es el manual de vida, la palabra de Dios. Entonces, esa es mi voluntad, es lo que yo quiero hacer. Pero los sentimientos juegan un papel muy importante en las emociones. Mis sentimientos tienen mucho que ver con mis emociones. Hay personas que dicen, ay, pastora, ando con mis emociones disparadas. Porque las emociones tienen mucho que ver con los sentimientos. Sentimientos de bondad, sentimientos de querer hacer las cosas, sentimientos de tristeza, sentimientos de alegría, sentimientos de euforia o sentimientos de depresión, ¿verdad? Los sentimientos tienen un juego muy importante dentro de nuestro carácter. Y en los pensamientos tiene que ver con el intelecto, eso es con el pensamiento, con la mente. Es qué pienso yo, en qué creo yo. En lo que yo creo es lo que me mueve a hacer las cosas. Yo creo en Cristo, por eso yo estudio la palabra del Señor. Si yo no creyera en el Señor, yo no estaría allí sentado o acá hablando y usted escuchando o escribiendo acerca de lo que el Señor habla con usted. Necesitamos tener un pensamiento alineado a los pensamientos de Cristo, porque eso es mi intelecto, es lo que yo pienso. Y también hemos hablado aquí en estos temas muchas veces de que la mente es un terreno de batalla. ¿Dónde se crean los problemas? ¿Dónde se crean las situaciones? Es en la mente. Entonces, cuando yo tengo una mente distorsionada,
yo miro las cosas distorsionadas y actúo en forma distorsionada, porque la mente es el que me lleva a la acción. Cuando yo tengo mi mente cargada de la palabra de Dios, yo pienso diferente. La Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo. ¿Cómo voy a tener yo la mente de Cristo? Cuando yo puedo actuar, cuando yo puedo sentir, cuando yo puedo pensar como piensa Cristo, y yo voy a tener una vida más plena, más segura, más tranquila, porque mi vida está en las manos de Dios. Eso es lo que usted tiene que pensar. Muy bien. Entonces, la meta de nosotros como cristianos es ser como Cristo. La Biblia dice que nosotros seamos como Cristo. Jesús es nuestro modelo. Dice el versículo lema que leyó la hermana Ingrid: somos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor. A la imagen de nuestro Señor. Antes dice, como mirando en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. O sea, para poder ser transformado, yo tengo que aprender a hacer cambios en mi vida. Bueno, esto es de suma importancia. ¿Y sabe una cosa? Que cuando usted no tiene un carácter conforme al carácter que la Biblia nos enseña, y usted es una persona, podemos decir, un carácter débil, un carácter flojo, un carácter inmaduro, un día dice A y otro día dice B, ¿verdad? O como las olas del mar que van y que vienen, la Biblia dice que no debemos ser así, ¿verdad? Pero cuando nosotros no tenemos un carácter conforme a la palabra de Dios, usted no puede operar bajo unción. La unción del Espíritu Santo opera en la vida del ser humano con carácter, con el carácter de Cristo Jesús en su vida. Entonces, vamos a buscar Primera de Corintios, y quiero que lo busque usted en su Biblia. Busque en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y ahí lo tenemos en la pizarra, un pedacito de lo que vamos a ver ahorita. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Leyó bien lo que tiene allí? Entonces, mire, use su lápiz. Todos tenemos un marcador, ¿verdad? Un subrayador. Y si no tiene subrayador, trate de conseguir un lápiz como este. No sé si me puede mostrar ahorita el lápiz. Es un lápiz que tiene un lado rojo y un lado azul. A un lado está rojo y a otro lado está azul. Estos lápices son fabulosos. Usted lo busca y subraya en azul algunas cosas, en rojo lo que es más importante, y usted puede marcar al lado. Y la gracia de este lápiz es que si usted se equivoca, lo puede borrar. El problema del highlighter, el lápiz subrayador que sobresale, que es brillante, usted no lo puede borrar. Pero con esto usted puede borrar lo que usted se equivoca. Muy bien, vamos al 2:12, donde dice que nosotros hemos recibido, ¿qué cosa? ¿El Espíritu de quién? De Dios. ¿Quién nos da ese Espíritu de Dios? Dios. Es el Espíritu Santo el que llena nuestra vida para poder recibir ese Espíritu de Dios. Ahora, fíjense bien, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 7, dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabra de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes, quienes pronto son olvidados. No, hablamos del misterio de Dios. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios.
Antes de este versículo hay algo muy importante. Pablo le está hablando a los corintios. En los corintios había una iglesia con un poco de desorden, ¿verdad? Ellos decían una cosa, hacían otra, las mujeres hablaban más de lo que tenían que decir, los hombres no sabían imponerse, todos querían ser líderes, todos querían ser jefes. Bueno, usted puede leer 1 y 2 de Corintios para que se dé cuenta por qué Pablo tuvo que poner estas palabras de orden. Y vamos a leer, busque su Biblia, según 1 de Corintios capítulo 2, listos con el lápiz para que pueda subrayar. Empiece por el versículo 2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, ahí está lo que acabamos de leer. Cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, a los gobernantes de este mundo, que son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Fíjense bien, este capítulo yo quiero que usted lo lea detenidamente en su casa. Así que póngale en un ladito ahí, tarea. Y usted lo va a leer detenidamente en su casa. ¿Por qué? Porque este capítulo de la Biblia nos presenta 3 tipos de personas. Y aquí quiero que hablemos. 3 tipos de personas. Dice, me acerqué primero a ustedes con cierta debilidad, con temor y con temblor, porque ustedes no podían entender todavía la sabiduría del misterio de Dios. Pero ahora estoy hablando con personas maduras, ¿sí? Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, esa es la persona espiritual, la que aparece ahí en el cuadro. 3 tipos de personas: la persona espiritual, la persona natural y la persona carnal. Y usted me dice, ¿cómo? ¿Definió Pablo 3 tipos de personas? Sí, aquí en el capítulo 2. También si usted estudia en el libro de Proverbios, usted va a encontrar el insensato, el sabio y el necio, ¿verdad? También está hablando de 3 tipos de personas. Pero aquí Pablo habla de 3 tipos de personas. La persona espiritual, que es el discípulo de Cristo. La persona espiritual es el discípulo de Cristo, es aquel que ya se convirtió, es aquel que tiene a Cristo en su corazón, es aquel que tiene disciplinas espirituales. Y ya hemos hablado, ¿qué son disciplinas espirituales? Oración, lectura de la Biblia, ayuno y el congregarse en diferentes medios de comunicación para estar aprendiendo de la palabra del Señor. La oración es diaria, la lectura de la Biblia es diaria. Ese es el discípulo que sigue a Cristo, el que quiere conocer al Señor, el que se aproxima a Jesús en oración. Usted no puede conocer a alguien con quien nunca habla, ¿verdad? O una persona con la que nunca conversa. ¿Cómo va a ser que usted lo conoce? O sea, yo veo un señor que pasa por mi casa vendiendo verduras todos los días. Yo jamás hablo con él, excepto cuando necesito algo. Entonces lo paro y le digo, véndame por favor 3 plátanos, digamos, ¿verdad? O algo que ando buscando yo. Pero yo no sé nada más de él. No sé dónde vive, no sé qué hace, no sé en qué trabaja. Ok, yo no conozco a alguien con el que yo no estoy hablando diario. La persona espiritual, dice ahí el cuadro, tiene la mente de Cristo. Tiene la mente
de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Significa que mis pensamientos y mi hablar tienen congruencia. Yo estoy hablando de Cristo. Yo estoy pensando como Cristo. Yo estoy actuando como Cristo. La persona espiritual tiene la mente de Cristo. El otro que sale ahí en el cuadro de la persona espiritual dice que anda en el Espíritu. La persona anda en el Espíritu, camina en el Espíritu. Sabe que el Espíritu de Dios es quien llena su corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos llena de amor. El que anda en el Espíritu sabe andar en amor. Y el otro que dice ahí es controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bueno, yo soy maestra, entonces yo hablo mucho de didáctica, ¿no? La didáctica son formas de cómo se enseña, ¿verdad? Cómo yo puedo enseñar para que el alumno pueda entenderlo mejor. El Espíritu Santo tiene las mejores estrategias didácticas para su vida. Por eso es importante que usted lea la Biblia. El Espíritu Santo le guía, el Espíritu Santo le enseña, el Espíritu Santo le dirige, el Espíritu Santo le controla, el Espíritu Santo lo va a iluminar, le va a dar revelación. Cuando yo leo la Biblia, yo no puedo llegar y leerla como leo cualquier libro, ¿verdad? Todos hemos leído libros, en la escuela nos enseñaban a leer libros, pero cuando yo leo la Biblia, a lo mejor yo leo y no entiendo nada. ¿Y por qué no entiendo nada? Porque necesito la revelación del Espíritu Santo en mí para poder tener yo el conocimiento que el Señor quiere hablar en mí. Hablo a cristianos maduros en la fe. Hablo a cristianos maduros en la fe. La siguiente persona que nos presenta aquí Pablo es la persona natural. Esa persona natural no entiende todas las cosas. Mire lo que dice Romanos 8:9. Y solo vamos a tomar la partecita que está entre paréntesis. Dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. La clase pasada aprendimos que no todos los que dicen creer en el Señor son hijos de Dios. Somos hijos de Dios los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal. Pero la persona natural los impulsa su propia naturaleza. O sea, yo hago lo que yo creo que está bien, ¿verdad? Yo actúo como yo creo que las cosas van a resultar. La persona natural es tal como dice la palabra. O sea, yo hago lo que el mundo hace, me parece bien. Porque ellos nunca han entregado su vida a Cristo, no han sido redimidos por la sangre del Cordero, no han aceptado al Señor. Entonces, ¿qué pasa con la persona natural? La persona natural no puede discernir las cosas espirituales. No puede. Usted le habla de la venida de Cristo y no entiende. El necio dice en su corazón, no hay Dios, así dice la Biblia. Es una persona natural. Una persona natural dice, bueno, yo puedo ir a la iglesia si quiero, pero si no quiero no voy. ¿Y por qué tienen que estar yendo todo el tiempo a la iglesia? ¿Verdad? ¿Y por qué leen ese libro que es tan complicado? ¿Verdad? Léanse otro tipo de literatura. El hombre natural no puede ver las cosas espirituales y muchos evangélicos, muchos cristianos que son inmaduros en la fe, les gusta discutir cosas bíblicas, cosas teológicas que la otra persona no logra entender. Entonces usted no está demostrando
el amor de Cristo, sino que entra en una polémica que no lleva a ninguna parte. La Biblia no es para discutir. La palabra de Dios no es para formar polémicas. La palabra de Dios es para edificar y animar tu vida, a vivir una vida para el Señor. Y nosotros hemos sido creados para amar a Dios, para adorar a Dios. No hemos sido creados para ser ricos, para ser famosos, para ser felices. No. De ninguna manera la Biblia no habla que nosotros tenemos que ser famosos. La Biblia habla que nosotros hemos nacido para adorar al Señor, para cumplir su propósito, y su propósito es caminar en el Evangelio y enseñarle a otros a conocer al Señor como su Salvador personal. Y la tercera persona de las que nos habla aquí en 2 de Corintios es la persona carnal. Y a mí me llama la atención en la persona carnal. La persona carnal dice en Romanos capítulo 3, versículos 2 al 3, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Este es el cristiano que llega a la iglesia y acepta al Señor como su Salvador personal. Y lo recibe y viene a la iglesia, hasta puede servir, hasta puede estar en anfitrionía, puede recoger la ofrenda, puede dar testimonio si lo quiere decir, pero vive en una total complacencia espiritual. Lo hace, pero no lo hace con el corazón entregado al Señor, con un compromiso a Cristo. Han entregado su vida a Cristo, pero no crecen espiritualmente, ¿ya? Hay personas que pasan 20 años sentados en el templo y nunca le han dicho a otra persona que busquen a Dios, que acepten al Señor, no leen nunca la Biblia, no oran tampoco, ¿verdad? Oran cuando vienen a la iglesia y leen la Biblia cuando vienen a la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces la persona está leyendo un versículo y entonces, como lo encontró interesante, siguió leyendo lo que estaba abajo y ya no le puso atención al que está predicando o al que está dando el mensaje. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Actúan como personas sin temor a Dios. Si quiero, si no quiero, ¿y a quién le importa? De todos modos, mis pensamientos nadie los puede leer, así que si nadie los puede leer, yo puedo tener el pensamiento que yo quiera, porque nadie más me lo está viendo. Pero la Biblia dice que el Señor ve tu corazón y el Señor Jesús lee tus pensamientos. Solamente Él puede hacerlo, tú y yo no. Así que vámonos a la parte B de nuestro trabajo del día de hoy, de nuestro estudio del día de hoy. Y la parte B se llama el carácter de Cristo en mí. Ahora que yo me ubico entre uno de estos tres, ¿verdad? Yo no sé, el hombre espiritual, en el hombre natural o la persona carnal, o todos tenemos un poquito de todo, o tenemos una mezclita así, ¿verdad? Enredada de tipo de hombre que somos. Ahora, vámonos al carácter de Cristo en mí. Y aquí vamos a hablar de tres cosas que son muy, pero muy importantes. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo hacía el Señor Jesús en este mundo tan difícil? Bueno, hay tres puntos que yo he tomado. Usted puede estudiar Cristología y al estudiar Cristología usted va a encontrar muchísimos más aspectos que tratar. Pero yo he tomado solo tres. He tomado actitud, pensamiento y sentimiento, que son los elementos que tiene el carácter. El carácter es modificable, su personalidad no es modificable, ¿ya? Eso no, usted nació con una personalidad, pero el carácter sí es modificable. ¿Y sabe qué encuentro yo tan interesante? Que en el Nuevo Testamento en ninguna parte yo veo que dice Pedro era extrovertido,
o dice Bernabé era un hombre introvertido. Tampoco me dice la Biblia Elizabeth era honesta, o me dice la otra persona tenía una personalidad eufórica. No, no me dice nada de eso. Fíjese que el Nuevo Testamento habla exclusivamente de carácter, del carácter. No habla de la personalidad de Cristo, habla del carácter de Cristo. Por eso me gusta esto. Y voy a hacerte una pregunta, y una pregunta que es clave para tu vida. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las situaciones de nuestra vida? Hago de nuevo esa pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las situaciones de nuestra vida? Yo puedo tomar dos posiciones. Me enojo o me desanimo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud frente a las situaciones de nuestra vida? Yo me puedo enojar frente a los desafíos. ¿Qué hago yo frente a los desafíos? Hay un reto nuevo en mi vida, algo nuevo que tengo por hacer. O me dicen, haga este trabajo y yo no sé muy bien cómo hacerlo. Es un nuevo desafío. La pandemia es un desafío. El tener que estar encerrados en casa, el tener que cumplir ciertas normas de seguridad, es un desafío. Entonces me puede ser que me enoje o también que me desanime, porque esa puede ser una actitud, ¿verdad? Frente a la corrección, hay gente que no permite que la corrijan, ¿verdad? Cuando uno les dice, mire, hermano, eso no está bien lo que está haciendo, o esa decisión que va a tomar, ¿ya oró por esa decisión? ¿Está seguro que el Señor le va a respaldar en esa decisión? ¿O aquella acción que usted va a hacer tiene cobertura espiritual? ¿Tiene la cobertura de sus pastores, de sus líderes, la cobertura de su iglesia? Eso es muy importante para poder realizar cosas en su vida. Y la gente, en vez de aceptarlo, se enoja, ¿verdad? Se enoja. Yo no tengo que andar siguiendo ninguna cobertura. Yo no tengo por qué andarle pidiendo permiso a nadie. Entonces eso es un poquito de rebeldía en el corazón. La otra es frente a la crítica. Yo tiendo a desanimarme. Alguien dice, ay, fíjense que Martita es aquí, es allá. Y entonces yo escucho, no digo nada, pero me voy a la casa y, ay, todo lo que dijeron de mí. No puede ser eso. Usted no se puede desanimar frente a la crítica. Escuche lo que están diciendo y si es real, corríjalo. Y si no es real, entró por un oído, salió por otro. No se preocupe porque ese es el problema del otro, no es problema suyo. Y la otra cosa que me hace desanimarme es cuando algo me sale mal. Yo trato de hacer las cosas y no me resultaron. Ahora, ¿cuál fue entonces la actitud de Jesús frente a estas cosas? Porque uno dice, ay, pero es que la vida de Jesús debe haber sido linda. ¿Cómo me hubiera gustado vivir en la época de Jesús? Pero yo le voy a contar, Jesús desde que nació, lo buscaban para matarlo. Sus hermanos no creían en él. Sus propios hermanos de sangre, de ahí. Hubo uno de los discípulos que dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Imagínense, es una discriminación, ¿verdad? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y era Jesús, ¿verdad? Su pueblo no lo recibió. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret porque la gente no creía en lo que él estaba haciendo. ¿No ese es el hijo del carpintero? ¿No conocemos nosotros a su familia? ¿No conocemos nosotros a los que viven con él? ¿Quién es este que viene a hablar? No creyó en él. Los sacerdotes no lo reconocían. Cuando Jesús a los 12 años estaba hablando con los doctores en el templo, en vez de escucharlo con atención, ¿sabe qué hicieron? Se enojaron, se molestaron, se incomodaron, ¿verdad? Porque alguien podía hablar mejor y con más seguridad de lo que ellos estaban hablando. Es más, uno de sus apóstoles, Judas, lo traicionó. Y otro apóstol, Pedro, lo negó.
Y si nos ponemos a contar todas las adversidades que Jesús pasó durante su ministerio, fueron 3 años y medio de ministerio de Jesús donde no la pasó nada bien. Sin embargo, nunca Jesús tuvo una mala actitud. Nunca tuvo una mala actitud. Jesús siempre tuvo una actitud centrada en el Padre Celestial. Y a mí me encanta pensar en ello. ¿Sabe por qué? Porque digo yo, si Jesús vivía centrado en el Padre, Jesús estaba bien enfocado. Bien enfocado. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enfócate, hermano. No te estés enfocando en las críticas, no te estés enfocando en las cosas que la otra gente dice. No te enfoques en las cosas que te desaniman. Anima tu vida enfocándote en Jesús. Otra pregunta es, ¿cuál es tu mundo pensante? ¿Cómo piensas tú? A veces pensamos con pensamientos que rigen nuestra conducta. La Biblia dice, tal es su pensamiento, tal es él. Así dice Proverbio. Tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, si yo tengo un sentido de inferioridad, mire esa lámina que usted tiene al frente. El sentido de inferioridad, así de chiquitito se ve usted cuando usted tiene un sentido de inferioridad. Y sabe que a veces muchas cosas que uno habla así con mucho orgullo, con mucha autosuficiencia, no es otra cosa más que un problema de inferioridad. Y la inferioridad no es del Señor. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Y el hijo de Dios no puede andar sintiéndose chiquitito, sintiéndose enanito, sintiéndose que no vale nada. Usted tiene que aprender a confiar en lo que el Señor dice de usted. Yo soy la luz del mundo, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra, tú eres la persona que Cristo creó, así como eres, alto, bajito, gordo, feíto, bonito, simpático, alegre, gordito, flaquito, como seas. El Señor te hizo como eres y como eres tienes que aprender a vivir con eso dentro de ti, ¿verdad? El otro punto es la inseguridad. En la inseguridad, si podemos poner el dibujo, mire dónde va esa señora, en una cuerda floja. Camino o no camino, lo hago o no lo hago, puedo o no puedo. Eso es inseguridad. Y la inseguridad tiene que cortarse. ¿Sabe por qué Jesús no tenía inseguridad? Porque Jesús sabía lo que tenía. Jesús decía, mi Padre me ha confiado todo. El Señor te lo ha dado todo. Te ha dado la vida, te ha dado la salud, te ha dado la familia, te ha dado trabajo, te ha dado orden en tu vida, te ha dado muchos recursos con los que tú realmente a veces no tenemos ojos para verlos. Así que tenemos que decir, Señor, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver, para que yo pueda ver. La otra es la incapacidad. La incapacidad es aquello que dice, no puedo hacerlo, no estoy capacitado, no creo que alcanzo, no me ajusta el dinero o no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Y se siente totalmente incapaz de hacerlo. Moisés fue llamado a sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Ay, Señor, yo no puedo porque soy tardo de lengua. En otras palabras, soy tartamudo, no puedo hablar. El Señor todo lo puede. El Señor todo lo puede. ¿Sabe qué era importante en Jesús en su aspecto de la incapacidad? Jesús se sentía capaz de poder hablar del Padre en medio de un mundo de hostilidad, porque vivía en un mundo hostil. Pero Él se sintió capaz porque Él era hijo de Dios y porque
Jesús sabía quién era. ¿Sabes tú quién eres? ¿Cómo vas a formar el carácter de Jesús si tú no sabes quién eres? Hay dos pilares en los sentimientos de Jesús: el amor y la humildad. El amor, dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos llena de amor. Esos son los pilares de los sentimientos de Jesús. El amor. Necesito revestirme de amor. Necesito llenarme de amor. Necesito pedirle a Dios que me dé más amor y que me ayude a romper en mí esos sentimientos que están reflejándose en mi vida. ¿Cómo están mis sentimientos? ¿Mis sentimientos son sanos o mis sentimientos son tóxicos? Para utilizar una palabra actual. Mis sentimientos tóxicos tienen que ver con el rencor, con la envidia, con el odio, con el orgullo. Esos son sentimientos tóxicos. Pero los sentimientos de Jesús son el amor y son la humildad. Eso es muy importante. Fíjense una cosa, el carácter de Cristo es lo que mide la madurez del cristiano. El carácter de Cristo es lo que mide la madurez en el cristiano. No son los dones. Que canta tan bonito, que predica tan bien, que enseña tan lindo. Hay gente carismática, ¿sabe? Pero el carisma no es lo mismo que el carácter. Hay gente magnética. Usted llega a un lugar y esa persona llama la atención. Y esa persona habla y usted quiere escucharla y no quiere dejar de escucharla, ¿verdad? Hay gente carismática cuando canta. Canta tan bonito y cantan como ángeles, ¿verdad? Y es tan bonito poder escuchar canciones, sobre todo canciones que te llenan y que te alimentan tu espíritu. Pero eso no es carácter. Hay gente que tiene un carisma bueno y tiene un carácter terrible, ¿verdad? A la hora que usted lo ve, gente orgullosa, gente envidiosa, gente rencorosa, gente que no quiere las cosas como se las dan, no son adaptables, no son sociables y no es lo que el Señor nos enseña. Vamos a ver en este momento un mapa conceptual que tenemos allí de Romanos 5, del 3 al 5. Esa es la tarea que usted tiene, ¿verdad? Usted va a escribir en su cuaderno Romanos 5, del 3 al 5. Y yo quiero que usted lo busque en su Biblia y lo lea junto conmigo. Romanos 5, del 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Nos alegramos en enfrentar las pruebas. ¿Usted se alegra en enfrentar una prueba? Yo no. Yo no sé usted, pero la Biblia me dice que nos alegraremos en enfrentar la prueba. ¿Sabe? El Salmo 23, que usted y yo lo sabemos de memoria, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. A mí me llama la atención ese verbo, aunque ande. No dice, aunque esté estático frente a las pruebas, a esta valle de muerte. No dice, aunque estoy paralizado ante el valle de la muerte. No, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Así que la misión y el carácter de Cristo nos dice, camina, no estés parado, no estés ahí detenido, camina en el valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno. Así que ahí tenemos nosotros en un cuadro que hay allí, ojalá lo podamos encontrar, que dice que tenemos pruebas y dificultades. Nos enfrentamos a la prueba y a la dificultad. Pero esa prueba y esa dificultad
desarrolla en nosotros carácter. Y ese carácter fortalece, dice, fortalece nuestra esperanza de salvación. Tú tienes que tener carácter que muestra esa esperanza de salvación. Y la esperanza de salvación no acaba en desilusión. Fíjense qué bonito está ese cuadro. Las pruebas y las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Y esa resistencia nos desarrolla firmeza de carácter. Y la firmeza de carácter fortalece la esperanza de salvación que nunca va a acabar en desilusión. Y la otra parte del versículo dice, con cuánta ternura me ama Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos carácter para enfrentar dificultades, para enfrentar pruebas, para enfrentar esta pandemia, para enfrentar los problemas matrimoniales, para enfrentar las situaciones laborales, para enfrentar la vida desde que nos levantamos en la mañana, desde que abrimos nuestros ojos. Gracias, Señor, por la vida y gracias por este día que tú me das. Tómalo en tus manos y ayúdanos a vencer. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti. ¿Sabes qué pasa? Que somos enanitos espirituales. Y por ser enanitos espirituales, no desarrollamos esa resistencia, no desarrollamos el carácter que nos da fortaleza para vivir en tiempo de dificultad y de prueba. Y es importante, somos cristianos de cartón, muchos de nosotros. En cuanto cae el primer aguacero, nos desmoronamos, nos caemos, ¿verdad? El cartón se deshace, ¿verdad? Con el agua. O somos de azúcar, un poquito de agua y quedó deshecho todo, ya no se vuelve a ver, ¿verdad? El Señor quiere que tú desarrolles fortaleza espiritual. Y para desarrollar carácter espiritual, tú tienes que ubicarte en uno de esos tres tipos de personas. ¿Eres un hombre espiritual? ¿O un ser espiritual, hombre o mujer? ¿Eres un ser humano espiritual? ¿Eres un ser humano carnal? ¿O eres un ser humano, como dijimos el otro? Carnal, espiritual y natural. Ese es el más difícil. El natural, porque el natural no puede discernir las cosas espirituales. Nunca discutas con alguien que no entiende las cosas espirituales. La Biblia dice que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y yo investigué esa palabra y eso significa que tu mente y tu hablar están conectados con la mente de Cristo. Gracias al Señor. Gracias al Señor por eso. El Señor es bueno, pero entonces vamos a concluir con unas palabras muy hermosas, para que nosotros podamos tener el carácter de Cristo, que es lo que mide la madurez en el cristiano. La clave de Jesús para tener un carácter maduro y humilde es dominio propio. Dominio propio. Dominio propio significa que yo someto mi cuerpo, someto mis pensamientos, someto mi vida a Cristo. Y yo no miro cualquier cosa, yo miro lo que Cristo dice que yo puedo mirar. Yo miro a Cristo en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia. En esto pensad, dice Filipenses 4:8. Y eso es altamente importante. La conclusión es pedir un más. Conclusión, tenemos un más. Más de tu humildad, Jesús. Más de ti, Jesús. Más de tu amor en mí, Señor. Eso es lo que necesitamos para tener un carácter como el que Cristo quiere que tengamos. Repítalo conmigo, más de tu humildad, más de ti, Jesús, más de tu amor en mí.
Oremos. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, ese Señor que escuchas todo lo que nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Señor, estamos en una etapa de vida de crecimiento espiritual. El crecimiento muchas veces duele crecer, duele porque toca lo más íntimo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ubicarnos, Señor, en qué tipo de personas somos, si somos personas espirituales, si todavía hay rasgos de carnalidad en nuestra vida que no te hemos entregado a ti. En esta hora nos rendimos delante de tu presencia. Si todavía tenemos rasgos de personas que no somos tan espirituales, Señor, que tampoco somos carnales, pero somos personas que te conocimos en un momento y no queremos decidirnos a seguirte con compromiso. Pon en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, ayúdanos a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, ese carácter de Cristo que siempre hacía el bien, que no protestó, que no se enojó, lo golpearon, lo llevaron al madero, murió en la cruz del Calvario por salvarnos y murió por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz y te llevaste todas nuestras enfermedades, te llevaste todas nuestras dolencias. Gracias, Señor, porque nos das una esperanza de vida nueva. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener un pensamiento sano y no un pensamiento tóxico. Ayúdanos a tener un sentimiento amable, dulce, apacible, como enseña la palabra de Dios. Danos amor, llena nuestros corazones de tu amor, llena nuestra mente de tus pensamientos, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, aquí no pueden haber pensamientos malos. Tiene que haber un pensamiento positivo, un pensamiento edificante, un pensamiento que anima a otros. Ayúdanos a crecer en ti para que podamos llevar a otras personas también a conocerte, Señor, en espíritu y en verdad. Enséñanos a adorarte en el nombre de Jesús. Levantamos nuestra mano al cielo y decimos: gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Y gracias, Señor, por hacernos hijos tuyos. Gracias por haber pensado en nosotros. Oh, Señor, durante esta noche, enséñanos en nuestra conciencia. Y cada día ayúdanos a tener más y más y más de tu carácter, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Les esperamos el próximo miércoles a las 6 en punto con otra lección muy interesante que le ayudará a crecer en su vida espiritual. Que el Señor les bendiga.